De parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor en esta preciosa mañana. Vamos a entrar en un tiempo hermoso de alabanza, de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tal si en esta mañana usted me acompaña poniéndose de pie en este día y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que sea el primer invitado en esta mañana? Y demos gloria, demos honra al Señor Jesús, que es aquel que todo lo puede y a quien debemos de dar honor. Así que vamos a compartir en el Salmos 31:1 en esta mañana la palabra del Señor. Salmos 31:1. Declaración de confianza. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aleluya. En esta mañana damos gracias al Señor Jesús, porque nuestra confianza está puesta en aquel que es el todo de nosotros. Hemos puesto nuestra confianza en Jesús, que es nuestra roca, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Así que en esta mañana yo te invito a que tú levantes tus manos y bendigas el santo nombre de Dios. Y digas como el salmista David: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea jamás yo confundido ni avergonzado. Así que si en este día tú has traído de tu casa alguna preocupación, algún cansancio emocional, alguna situación, yo te invito a que pongas a los pies de Jesucristo toda situación y que permitas entrar, como dice el salmista, por sus puertas con acción de gracias, y entremos por sus atrios con alabanza. Así que en esta mañana adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias. En esta mañana te adoramos, te bendecimos. Padre, entramos por tus puertas con acción de gracias, levantando nuestras manos al santuario y bendiciendo tu santo nombre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que a ti te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Que en esta mañana haya libertad en los aires. Que en esta mañana podamos adorarte, Señor Jesús, con amor, con espíritu y verdad, en espíritu y en verdad. Así que a ti te cantamos, Señor Jesús. Levante sus manos en esta mañana y adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Me envuelves con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que ya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor abrió todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor abrió todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo Puedes aplaudir la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana. Aleluya. Señor, te damos gracias porque tú eres el Rey de salvación, Señor. Fuera de ti, Señor Jesús, ¿quién podrá salvarnos? A ti la alabanza, Señor Jesús. Yo quiero que en esta mañana invitarte a que tú puedas abrir tu boca, aún a pesar de que tienes una mascarilla puesta. El propósito por el cual tú viniste este día es para alabar, traer alabanzas frescas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que olvídate de todo lo que está a tu lado y concéntrate en adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación.
llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, tú abriste el camino que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, tú abriste el camino que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Una vez más dígale, tú abriste el camino que llevaste al Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia. Oh, gracias, Señor Jesús. Es maravilloso poder entender en esta mañana que Jesús abrió el camino que llevó hacia el Padre, que nos lleva al Padre. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, te exaltamos, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. ¿Quién como Él? Gracias, Señor. Digno de gloria, digno de alabanza, digno de majestad en esta mañana. Levante su alabanza al Rey de Reyes en esta mañana y acompáñanos en este día a darle la honra, la gloria. Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba, y que toda su creación, cada pueblo y nación. Desde el amanecer hasta el atardecer, alaba, y que toda su nación, cada pueblo y nación cantaré. Como el Cordero y León, que en el trono está. Las montañas y el océano claman al Señor. Desde el amanecer hasta el atardecer, alaba, y que toda su creación, cada pueblo y nación, desde el amanecer hasta el atardecer, alaba, y que toda su creación, cada pueblo y nación, Aleluya. Si le va a aplaudir, apláudale con ganas, con fuerzas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Es tiempo de nosotros poder venir en esta mañana al altar a traer nuestros diezmos y ofrendas. Esta mañana yo quiero invitarte a que te deposites tú mismo como ofrenda agradable delante del Señor. Recordemos que Caín y Abel llevaron lo mejor de los frutos, de sus frutos. Cada uno llevó una entrega especial para el Señor. Pero uno fue hallado con gracia,
delante del Señor, y fue la ofrenda de Abel. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a que tú pases al altar con alegría, con sencillez de corazón, Gracias, con Señor. gratitud, y puedas a Él traerle de lo mejor de lo Gracias. recibido de sus manos. Así que cantamos al Señor. Gracias. Jesús, Señor, te cantamos a ti, Jesucristo. Gracias, Padre. Oh, sí, Señor. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres en una cruz y sabes engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Señor en una cruz y sabes engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de la vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Eres Señor en una cruz y sabes engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Señor en una cruz y sabes engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Díselo, Señor, todos juntos, con las voces. Tú eres Señor en una cruz y a veces engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Señor en una cruz y a veces engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Amén, aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Por el gozo de Dios. Vamos, diga conmigo en esta mañana, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor.
entregaré por el gozo de Dios. Cantaré el dolor y la enfermedad. Yo los entregaré por el gozo de Dios. Ahora nos vamos ya. A la palabra, sí. Vamos al manjar de la palabra del Señor. Y usted puede buscar, se puede quedar ahí mismo sentadito, podemos leer ahí mismo sentado. En el libro de Jueces, capítulo 7, versículos 1 hasta el 7. Jueces, capítulo 7, versos 1 hasta el 7. Nos dice la palabra del Señor: levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tus manos, en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no va contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber, él y sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. Y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Habiendo tomado provisión para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres que tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Lo veremos hasta el 8. Padre, gracias por esta palabra de hoy. Nos preparamos para que tú nos hables a través de ella. Edifiques y fortalezca nuestras vidas. Muchas gracias por el tiempo que nos permitiste adorarte. Muchas gracias por
permitirnos participar de la cena del Señor. Y ahora nuestra oración es que nos guíes y nos ayudes a estar atentos a la palabra que tienes para nosotros en el día de hoy. Señor, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a tocar el tema, lo poco en las manos de Dios. En esta semana yo compartí un devocional sobre ese punto y quedé con la inquietud en el corazón de ampliarlo para traerlo a la iglesia del Señor. Lo poco en las manos de Dios. Quiero primeramente definirles lo que es la percepción. La percepción hace alusión a percibir, a lo que puede percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos. Por ejemplo, yo puedo percibir olores a través del sentido del olfato, puedo percibir los colores a través del sentido de la vista, puedo percibir el calor, el frío a través del tacto, puedo percibir los sonidos a través del oído. Así que eso es percepción en el sentido físico, pero por otro lado también se puede hablar de percibir en el sentido abstracto, no de aquellos que se tocan. Por ejemplo, yo puedo percibir el amor, puedo percibir el odio. Por ejemplo, he escuchado personas que dicen, yo percibo odio en tus palabras. O sea, se percibe también en ese sentido. Y hablando de percepción, esta puede ser equivocada como puede ser correcta. Que se perciba, que se reciba algo, no significa que lo que se recibe es lo correcto, pero tampoco que es lo equivocado. Por ejemplo, hay gente que percibe que no la aman y en el fondo sí, los aman. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces los mismos niños, cuando usted no le da algo, como que sienten o perciben que papá no los ama, pero luego que maduran se dan cuenta que sí, que su padre sí los ama? Y puede pasar lo contrario, una persona percibir que lo aman y no lo amen. Una persona puede percibir, por ejemplo, que está en peligro, y cuando usted analiza bien el fondo, no está en peligro nada. Pero puede pasar lo contrario también. Una persona pensar que está a salvo, que está bien, y realmente está en peligro. Así que la percepción puede ser equivocada, errónea. En este sentido, vamos a ver lo que es mucho y lo que es poco. Así que algo sea mucho o que sea poco puede ser percibido correctamente o equivocadamente. Por eso, esto siempre va a depender de la percepción que usted tenga y del contexto que rodea esa percepción que usted tiene. En este mensaje de hoy, que es lo poco en las manos de Dios, vamos a ver el contexto. ¿Cuál es el contexto? Primeramente vimos lo poco puede ser percibido de manera correcta o puede ser percibido de manera incorrecta. Lo que es poco o lo que es mucho. Pero cuando hablamos del contexto o del tema lo poco en las manos de Dios, tenemos que ver entonces lo que es poco y lo que es mucho dentro de Dios. Y es el mensaje de esta mañana. Lo que es poco para algunas personas, pero ¿qué es ese poco en las manos de Dios? Así que, ¿qué significa en las manos de Dios? Que cuando las cosas están en las manos de Dios, desde el contexto de Dios, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Así que en las manos de Dios, nada es imposible. Nada es imposible. Miren, cuando Goliat se presentó ante el pueblo, Goliat era mucho para el pueblo de Israel. Esa es la percepción que ellos tenían. Este hombre es demasiado grande, es demasiado fuerte, un hombre gigante. Esa es la percepción que el pueblo tenía de Goliat. Sin embargo, ¿qué era David para el pueblo? Poca cosa era David. Un muchachito, un jovencito que está diciendo que quiere pelear con este gigante, pero ¿cómo este muchacho, esta poca cosa, quiere pelear con esto que es tan grande? Esa es la percepción
del pueblo de Israel. Ese muchacho, sin embargo, ese poco estaba en las manos de Dios. Y ahí está la diferencia. En el contexto. Algo puede parecer poco, pero va a depender de con quién esté. ¿A quién se le ocurrió que un muchachito como David, con una honda y una piedra iba a matar a un hombre de guerra, a un hombre con un escudo enorme, con una espada enorme, con una armadura enorme? ¿A quién se le ocurre que un muchacho sin armadura, solamente con una honda y una piedra, va a matar a ese hombre? Es difícil de creer. Sin embargo, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está lo que nosotros necesitamos ver? Que puede ser poco para tus sentidos, para lo que tú percibes, como lo percibía el pueblo. David es muy poca cosa para pelear contra ese gigante. Eso es lo que percibía el pueblo. Pero es una cosa es lo que tú percibas, y otra cosa es que esa percepción sea real o no sea real. Y otra cosa depende del contexto de tu vida. Si estás en manos de Dios, para Dios no hay nada imposible. Así que esa piedra, imagínese usted, esa piedra no era una piedra común y corriente. En sentido humano, sí. Pero esa piedra era como que tuviera un GPS. Usted sabe lo que es un GPS, ¿verdad? Como que tuviera un GPS, y el GPS decía cabeza de Goliat. Y David toma esa piedra. Dios, usando a David, en el contexto de Dios, toma esa piedra. Y mire, yo le aseguro a usted que si David, por ejemplo, cierra sus ojos así y la tira, esa piedra decía cabeza de Goliat. ¿Y dónde iba a caer? En la cabeza de Goliat. Podría ser que David, qué sé yo, se tropezara y la piedra cogiera para otro lado. Pero ¿para dónde iba a terminar cayendo esa piedra? En la cabeza de Goliat. Por una razón. Porque esa piedra iba en nombre de Jehová de los ejércitos. Iba en nombre de Dios. Así que ese muchachito, ese poca cosa que estaba ahí, no sabían para qué estaba ahí. Ese poca cosa en las manos de Dios. El que era poca cosa era Goliat, y el que era gigante era David. Así que va a depender cuándo es mucho y cuándo es poco algo, dependiendo del contexto. No importa la percepción que usted tenga. Esa era la realidad. La realidad era que al David estar en Dios, él no era poca cosa. La realidad era que el pueblo tenía una percepción equivocada de Dios, de quiénes eran ellos, de que estaban en las manos de su creador, aquel que los sacó de Egipto, aquel que los ayudó a cruzar por el mar y abrió el mar en dos. En este momento ellos se olvidaron de todo eso y empezaron a tener una mala percepción. Pero David sabía quién era. Por eso David, cuando se levantó, cuando fue allá, dijo: yo te cortaré la cabeza hoy en día, le dijo David a Goliat. Él sí estaba seguro tenía una percepción, pero una percepción en base a un contexto. ¿Y cuál era el contexto? Que Dios estaba con él. Porque ya lo había visto anteriormente. Él había visto que él había peleado con osos, con leones, con lobos. Y él decía: todos los he vencido. Y él sabía que eso no era él. Él sabía que ¿qué hombre puede tener fuerza para pelear con un oso? Dígame usted. ¿Qué hombre puede tener fuerza para pelear con un león o un lobo? Pero él sabía que todo eso lo había vencido porque él estaba en Dios y la mano de Dios estaba con él. Y por eso David, cuando enfrentó a Goliat, lo enfrenta sabiendo que estaba en Dios y que para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Posiblemente para mucha gente usted no sea la gran cosa, un hombre o una mujer común, sin fortuna, sin fama, sin tener quizás mucha influencia. Es posible que usted sea alguien común y corriente para los demás. Pero le voy a decir para quienes nosotros no necesariamente somos algo común y corriente. Primeramente, para Dios no somos común y corriente. Somos príncipes, princesas, somos real sacerdocio, somos linaje escogido por Dios. Eso somos para Dios. Pero ¿para quién más usted podría saber o sabe quiénes somos nosotros? Satanás lo sabe. A veces ni nosotros mismos lo sabemos. Pero Satanás sabe quién es usted.
y sabe el linaje que hay en usted, y sabe el poder que hay en usted, y sabe la autoridad que hay en usted. Así que nosotros también deberíamos saber que no hay nada imposible para Dios. Amén. Así que no importa cómo lo vean, cuál sea la percepción, cuando nosotros nos levantemos cada día, hay cosas que vamos a ver, hay cosas que vamos a escuchar, hay cosas que vamos a sentir, sí, y que pueden parecer contrarias y que pueden parecer que nos van a destruir. Bien, eso es percepción. Y puede quizás hasta en el sentido mental tener una percepción de que, bueno, las cosas van a salir mal. Todo me va a dar cierto problema o cierta situación. Usted podría tener eso, pero antes de que se deje llevar por la percepción, por lo que ve, por lo que siente, por lo que escucha, primero busque el contexto. ¿En quién he creído yo? ¿En quién está mi fe? ¿En quién yo he puesto mi confianza? Luego que usted verifique eso, no importa lo que vean sus ojos, no importa lo que usted escuche que digan. Si mi confianza está en el Señor, los que confían en Dios permanecen firmes, siempre tienen nuevas fuerzas, siempre se levantan. Por eso es importante que yo sepa en quién estoy. En las manos de Dios. Y quizás yo sea poca cosa, pero en las manos de Dios no soy poca cosa. Amén. Amén. Es lo primero. Cuando estamos en las manos de Dios, también sucede que las cosas se multiplican. En manos de Dios todo es posible, dijimos. Y segundo, cuando estamos en las manos de Dios, las cosas se multiplican. ¿Recuerda usted aquella ocasión en donde Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas? 5,000 personas. Dice la Biblia, solamente contando los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y como en aquel tiempo no había televisión, ni internet, ni nada de eso, los muchachos eran abundantes, ¿verdad que sí? Así que ¿cuántos serían los que Jesús alimentó realmente? Tiene que haber sido mucho, 15, 20,000 personas, quién sabe cuánto. Los discípulos veían solo 5 panes y 2 pececillos. Veían ¿qué? Algo mínimo, algo poco. Y en la multitud, ¿qué veían? Mucho, demasiada gente. Esa es la percepción de ellos. En ellos, 5 panes y 2 peces no daba para nada. Y esa multitud era demasiado para alimentarla. Eso era en ellos. Sin embargo, Jesús veía algo diferente. Ellos veían 5 pececillos, pero Jesús veía 12 canastas de pedazos sobrando de tanta comida que iba a haber. ¿Cuál es la diferencia? Las cosas en manos de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Que tomó esos 5 panes y esos 2 pececillos y dio gracias. Y las cosas se multiplicaron. No importa lo que nosotros tengamos. Puede parecer poco. El sueldo, lo que yo tengo, la casa pequeña, puede ser lo que sea que tengas. Pero si está en manos de Dios, nunca será pequeño. Y Dios siempre de una forma u otra lo multiplicará. Dios te guiará para que fructifique si está. ¿En quién? En manos de Dios, no en tus manos. En mis manos se va a ver pequeño y será pequeño, pero en las manos del Señor siempre dará fruto. ¿A quién se le va a ocurrir que con 5 panes y 2 pececillos va a alimentar una multitud y de más de 15,000 personas? Y que aparte de eso sobrarían 12 canastas. Yo no sé de qué tamaño eran las canastas, pero son 12 canastas llenas de pedazos. Que tu sueldo se redujo por causa de la pandemia. En las manos del Señor se multiplica. Amén. Que la salud, que hay posibilidades de enfermar, de morir, tu vida en las manos del Señor se multiplica. Porque el Señor dice, yo vine para darle vida, y vida ¿cómo? En abundancia. Y Dios no es hombre para mentir. En abundancia. Es posible que muchas cosas en este tiempo las veamos reducidas, pocas, humanamente hablando. Sí, humanamente hablando pueden ser pocas, pero todo lo que cae en las manos de Dios, estamos hablando que está en la mano del Creador, de aquel que hizo los cielos. ¿De dónde? ¿De dónde hizo el Señor de la tierra?
Lo que se ve, ¿de dónde fue hecho? De lo que no se veía. De lo que no se veía. Dios solamente habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra seres vivientes, y produjo la tierra seres vivientes. Aquel que con su palabra hizo todo. La mano de Él es lo importante. Que nosotros, lo que tengamos, aunque parezca poco, aunque lo percibamos poco, pero que esté en las manos de Dios. Mi familia, mi salud, mis hijos, mi trabajo, mi sueldo, todo que esté en las manos de Dios. Cuando las cosas están en manos de Dios, definitivamente se multiplican. Y una tercera cosa es que cuando las cosas están en manos de Dios, la victoria está segura. Amén. Segura. Ahí vamos a entrar entonces a Gedeón otra vez. ¿Qué pasó con Gedeón? Pues el pueblo de Israel estaba siendo asediado por los madianitas, que eran personas que eran como los nómadas, iban de aquí para allá y acababan con este pueblo y después iban para otro y acababan con el otro. Y los israelitas no podían ni cosechar. Dice la Biblia que cuando ellos cosechaban, ya estaban los madianitas acechando. Cuando ellos sembraban, mejor dicho. Los madianitas estaban acechando que la cosecha estuviera lista para venir y quitarle todo, y le quitaban todo. ¿Qué pasó? Que los israelitas tenían que estar en cuevas escondiéndose, tenían que estar en los montes bien altos para poder subsistir, porque no podían, no había forma. Y entonces los madianitas eran como langostas, dice, eran muchos, cientos de miles, y acababan con todo. Sin embargo, Dios visita a Gedeón, y Dios lo envía a pelear contra esa multitud. Y eso podría parecer un suicidio, porque dígame usted, nosotros que somos 2 o 3, ¿verdad? En el contexto de Gedeón, que tengamos que ir a pelear con gente que son tantos, que parecen como langostas, y no son, esas langostas no son de las que nosotros comemos, que son bien ricas, no de esas. Eran unos insectos parecidos a la que les llamamos saltamonte, ¿verdad? O esperanza, le decimos nosotros. Eran esos, que esos acababan cuando iban, acababan con la cosecha. Y a veces se multiplicaban de tal manera que cuando se veía venir una cantidad de estas langostas, dice que a veces se veía como una nube negra de tanto que eran. Y cuando iban para una cosecha, acababan con todo. Y eso eran esta gente, como langostas. No solamente porque acababan con todo, sino por el número de personas. Dios le dice a Gedeón que vaya a pelear con los madianitas. Y esto era como si fuera suicidarse. Ahora, lo importante en una batalla no es la batalla. Lo importante en una batalla no es saber si el enemigo es fuerte o es débil. Lo importante en una batalla es saber con qué yo cuento, con quién cuento. Si yo soy lo suficientemente fuerte para enfrentar a ese enemigo, para enfrentar lo que ha de venir. Eso es lo importante. Por ejemplo, aquí en Jueces capítulo 6, versículo 14. Dios envía a Gedeón, que humanamente hablando no tenía nada de fuerzas. Pero Dios le dice, mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, con ese chin que tú tienes, ve con eso. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace Dios una pregunta, ¿no te envío yo? Ahí es donde está el punto. ¿Con qué contaba Gedeón? Gedeón contaba en ese momento con la fuerza de él, con la fuerza de 300 hombres. Nos quedamos ahí, suficiente con eso. Pero contaba con la fuerza de Dios. Amén. Ahí estuvo el asunto. Contaba con la fuerza de Dios. Usted puede percibir o no que Dios está con usted. Usted quizás pueda sentir que el Señor le ha abandonado o que no le ha abandonado. Y aquí quiero hacerle llamado, iglesia. Nosotros nos dejamos llevar mucho por las cosas que nos rodean, por las situaciones que nos rodean. Hoy en día estamos viviendo una situación difícil y la percepción nuestra puede ser a que necesito hacer esto o aquello, y a veces hacemos cosas malas, hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, porque la percepción es que Dios nos ha abandonado, que no tenemos nada, que lo que tenemos es muy poco, que nos vamos a morir de hambre, que nos vamos a enfermar, que mi familia va a sufrir. Esa es la percepción que tenemos muchas veces.
que usted pueda percibir o no que Dios está con usted, no es el asunto. El asunto es irse al contexto. ¿Está o no está Dios conmigo? Si yo me siento débil, eso puede ser la percepción. La pregunta es, ¿estoy débil? Si voy a la palabra, ¿qué me dice la palabra? ¿Alguien puede decirme algo que diga la palabra en cuanto a la fuerza que nosotros recibimos? A ver, ¿alguien le llega a la mente algo? Oí algo por ahí. Oí allá atrás. Diga el débil. ¿Quién más? El justo no bendiga la paz. ¿Eso está dónde? Aquí en la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Importa la circunstancia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando soy débil, como decía Pablo, entonces es cuando soy fuerte. Te daré la fuerza de búfalo. Entonces, lo que yo siento, humanamente hablando, me siento débil. Humanamente hablando, ¿qué tengo que hacer? Irme al contexto. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Todo eso que ustedes acaban de decir. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A la percepción o a lo que dice la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Ese es el punto. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: es que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso dice el Señor. ¿Cuántos aquí aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador? Amén. Le abrieron la puerta. ¿Qué pasó entonces? Que él entró o no entró. Entró. ¿Y dónde está él ahora? Adentro. ¿Sentado dónde? ¿A la mesa con quién? Con nosotros. Entonces, si usted siente que en un momento está solo y que Dios lo abandonó, ¿qué tiene que hacer? Irse al contexto. ¿De verdad yo estoy solo? No. ¿De verdad Dios me abandonó? Yo he creído en Él. ¿Y qué dice la palabra? Que el que cree en Él, que Él entrará y abrirá, que le abre la puerta, que Él entrará y se sentará con Él. Eso es lo que dice la palabra. Y si la palabra dice eso, aunque yo me sienta en algún momento solo, eso es lo que la percepción mía puede tener, que puede ser equivocada. Pero si yo estoy en las manos de Dios, estoy seguro, amado hermano. Percepción mala podemos tener, y mucha gente la puede tener en este tiempo, de dificultad, de desgracia, porque el mundo, eso es lo que nos presenta. Las noticias que venden son las noticias de desgracia. Usted enciende la noticia y no escucha que una persona hizo algo bueno. Eso es muy raro usted escucharla, pero siempre escuchar lo malo, la desgracia. Violaron, mataron, asesinaron, la economía. Siempre va a escuchar el lado malo. Y esa percepción es la que tiene ¿quién? El mundo. Y si nosotros nos dejamos llevar de eso, nos morimos. Nos da depresión si nos llevamos de eso. Pero nosotros confiamos en aquel que dijo: yo estoy a la puerta, y aquel que abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está aquí, nunca estoy solo. Amén. Amén. En Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está con usted porque usted lo sienta o no lo sienta? ¿Usted cree que si en un momento oró y no recibió esa unción, entonces ya se fue el Espíritu Santo por eso? ¿No dice la palabra también que desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo del Señor? ¿Cuántos aquí han creído? ¿Cuántos aquí se arrepintieron y se bautizaron? Entonces dice aquí que recibirás el don del Espíritu Santo. Así que no importa cómo puedas sentirte, tu cuerpo, tu mente puede traicionarte. Las cosas del mundo pueden mostrarte otra cosa diferente. Pero la verdad es que el Señor está ahí, que su Espíritu Santo está ahí, y que Él nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará. Aunque me sienta solo en un momento. Puede pasar. Como se sentía aquel profeta en la cueva. Aquí estoy yo solito, Señor. Y el Señor dijo: no, tú te equivocaste. Tú no eres el único. A mí me ha dejado todo el mundo solo, Señor. Yo, no. Ese sentido de víctima hay que dejarlo. El Señor no nos ha dejado solo, ni nunca nos ha dejado solo. Nunca. Siempre está ahí.
Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos habla claro sobre lo siguiente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El asunto está en que a veces no es el tiempo de que Dios nos exalte. A veces hay momentos donde hay que pasar por la prueba. Hay momentos donde hay que pasar por una enfermedad. Hay momentos donde hay que pasar por una crisis económica, emocional, sentimental. Hay momentos donde se puede pasar por todo eso. Sin embargo, nosotros lo que debemos siempre es confiar y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuera el tiempo, Él nos exaltará. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Usted sabe cuándo es el tiempo? Cuando aprendamos. Nadie pasa de curso hasta que no aprende bien y hace la lección bien. Cuando usted haga bien todo, lo aprendió todo, entonces pasa la prueba. Y ese es el punto. ¿Cuándo nos exaltará? Cuando fuere tiempo. Y he aquí, señores, la mano de Dios siempre está con nosotros. Por eso la palabra que usted tiene que llevarse es: Dios, cuando yo estoy en Él, no importa lo que perciba mis ojos, mis oídos, lo que la gente diga, que eso va a venir siempre contrario a nosotros, porque eso es de la carne, y la carne siempre se opone contra el espíritu. No espere usted que de la carne usted va a encontrar buenas cosas bonitas. Si hay cosas que vienen de la carne y suenan bonitas, guarde, sepa que algún peligro hay por ahí atrás, algún problema hay por atrás. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Siempre confiar en que detrás de todo la mano de Dios me sostiene. Su mano me sostiene. Su espíritu me alienta. Por eso es cuando yo realmente confío en que Él está ahí, cuando yo le he abierto la puerta de mi corazón. Y cuando lo hago, entonces hay una promesa para nosotros. Isaías 59:1 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí es donde está el asunto. Dios está ahí y estará ahí. Dios nunca se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. El Espíritu Santo, como decía anteriormente, no se apaga, nos apagamos nosotros. Se apaga la acción del Espíritu en nosotros, pero Dios siempre está ahí, siempre está ahí. ¿Cuál es nuestro deber? Que busquemos, que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor. Y cuando el tiempo llegue, que es el tiempo donde yo aprenda, entonces el Señor me exaltará. Indica que hemos de pasar. ¿Usted cree? Porque podríamos nosotros pedirle: Señor, quita el coronavirus. ¿Y si Él quiere que esté? Señor, que no me enferme yo. ¿Okay? ¿Y si Él quiere que pase por la enfermedad? Señor, que yo no tenga problema económico. ¿Y si Él quiere que tú pases por problemas económicos? El Señor dice: cuando pases por las aguas, ¿qué va a pasar? Pero ¿por acaso está diciendo el Señor, nunca vas a pasar por las aguas? Cuando pases por el fuego, ¿qué va a pasar? Pero está diciendo el Señor que tú nunca vas a pasar por el fuego. Jamás. Pero sí, siempre estará con nosotros. Cuando pase por las aguas, aunque te estén dando por aquí, no te ahogarás. Cuando pase por el fuego, aunque sea caliente, caliente, que no lo aguantes, pero no te quemará. Esa es la promesa de estar en las manos de Dios. Así que si lo que tengo se ve poco, si mi vida se ve poca, si mis recursos se ven pocos, entonces tengo que dejar la percepción humana y decir: aquí está, Señor, en tus manos. Usted quiere dejar de ver las cosas pocas, deje de tenerla en sus manos y póngala en las manos de Dios. Usted quiere dejar de ver a un gigante en su vida, porque cuando uno ve gigante, fíjese, ¿cuándo es que uno ve gigante? Cuando uno se ve chiquito.
Si me veo poco, entonces lo demás para mí que es gigante. Pero si me veo en la mano de Dios, entonces me veré tal y como es Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, grande, fuerte, poderoso en Él. Así que lo demás entonces ya no será gigante para mí, sino será pequeño para mí. Por eso lo poco, lo vil, lo menospreciado del mundo que soy yo y que eres tú, en las manos de Dios. Dios lo usa para avergonzar lo que supuestamente es. Aquel que se cree la gran cosa, Dios lo humillará. Pero el que se humilla, aquel que sabe que en la mano de Dios es poca cosa, que por sí mismo es poca cosa, pero que en sus manos es mucho, entonces Dios lo exaltará. Nuestra vida es como la flor del campo que hoy nace y mañana se muere. Eso somos humanamente hablando. Y si esa es nuestra percepción, así mismo vamos a vivir nosotros, como el que cree que se va a morir de una vez, como el que cree que no hay vida, como el que cree que todo se acabó, como el que cree que si me morí hoy, ¿qué pasó? ¿Te moriste? Para mí vivir es Cristo y morir, ¿qué es? Ganancia. Si tenía esto y estaba luchando por eso y de repente lo perdí, ¿qué pasó? Lo perdiste y punto. Pero cuando yo me doy cuenta que hay algo que está por encima de mi vida, por encima de mis metas, por encima de cualquier otra cosa y que tiene más valor, entonces lo poco que yo tenga es mucho en las manos del Señor. Amén. Amén. Lo poco es mucho en las manos del Señor. Y demos gloria a Dios. Gedeón, luego que el Señor le quitó, Gedeón iba a pelear con 32,000 hombres, iba a pelear. Y eso no era suficiente. Eso era, como quiera, humanamente él iba a perder con 32,000 hombres. Pero por lo menos tenía 32,000, por lo menos iba a echar un pleitecito ahí, antes de morir, según su percepción, ¿verdad? Sin embargo, Dios le dice, no, eso es, fíjese cómo son las cosas. Eso era poco para Gedeón, pero para Dios era mucho. Eso es mucho pueblo. Con eso no. Porque si ganas, después vas a pensar tú que fuiste tú que lo hiciste. Y de 32,000 quedó con 300 hombres. ¿Y usted sabe lo que pasó con esos 300 hombres? Que ninguno tuvo ni siquiera que tomar una espada. Cuando fueron a la batalla, ellos tomaron unos cántaros y unas cosas, hicieron escándalo y la misma gente se mató entre ellos y ellos no tuvieron. O sea que al final de cuentas, ¿quién ganó la batalla? El mismo Dios. El mismo Dios. Por eso que la Biblia dice que Cristo, despojando a todo principado, a toda potestad, los decidió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que nosotros tenemos que triunfar sobre Satanás. Ya y para qué si ya Cristo triunfó sobre él. Amén. Lo que nos toca a nosotros es despojar. ¿Qué hicieron esos 300 hombres? Simplemente despojar a los demás y quitarle lo que tenían, porque la batalla la peleó Dios. Pero hubo algo, fue la disposición de poner lo poco en las manos del Señor. Al final Gedeón entendió, a principio le costó entender eso y le pidió pruebas a Dios de que si es verdad que tú estás conmigo, muéstramelo, pruébame. Y hizo muchísimas cosas hasta que al final entendió, ciertamente, la mano de Jehová estaba con él. Aleluya. Que nosotros cada día, no importa cuál sea la percepción, cuál sea el reto, la única manera que algo se ve grande es cuando nosotros nos vemos pequeños y poco. Esa es la única manera. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en el Señor y nos vemos en su contexto, entonces todo lo demás es pequeño. Todo lo demás. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Amados, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero hay que tener cuenta, porque le llamó la atención al pueblo, dijo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo único que nos debe preocupar. Si estamos caminando en el pecado, si estamos caminando fuera de su voluntad, entonces no cuente con la mano de Dios. No cuente con Dios. Pero si está caminando conforme a su voluntad, confíe, declare, espere y verá la mano de Dios obrando. Amén.
Padre, gracias por la palabra que nos das en el día de hoy. Señor, hoy entendemos que la percepción que tenemos en el mundo, por todas las cosas que vemos alrededor tan difíciles, enfermedades, situación económica cada vez peor, Señor, reconocemos que eso nos da miedo, inseguridad, que no sabemos qué va a pasar y que vemos que las cosas se nos han achicado, los recursos se nos han hecho pocos. Pero hoy, por la palabra que recibimos, entendemos que lo poco es mucho en tus manos. Y venimos ante ti a poner lo que tenemos, a dejar de pelear tanto nosotros para dejar que hagas tú, que se vea todo conforme a tu mano, conforme tú lo ves y no conforme lo veo yo. Gracias por la palabra que hemos recibido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos los que están aquí ya son de la casa, no hay que hacer el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Porque todos los que están aquí ya tienen a Cristo. O sea, no hay que hacer llamado a la conversión, se podría decir, a que reciba a Cristo, pero el arrepentimiento sí. Amén. Porque siempre hay algo de que tengamos que arrepentirnos. Y si nosotros hemos estado caminando, pensando en esos gigantes, entonces estamos viendo que lo poco que somos, demasiado. Pero en Cristo somos más que vencedores. Yo quiero que hagamos como hacemos el círculo. Tomen las sillas y nos